Vamos a dar inicio entonces a la charla de la licenciada Patricia Arroyo. El tema es debates por el voto femenino en Córdoba, el caso del Partido Peronista Femenino, 1946-1955. La idea es que Patricia nos hable aproximadamente 45 o 50 minutos. Después va a pasar algunas fotos. Y para el tema preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Yo después las voy a apuntar y las voy a leer cuando Patricia termine de hablar. Así que leo todas las preguntas al final. Por lo tanto, escriban por chat lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias, Patricia, por sumarte a este ciclo y cuando quieras. Bueno, gracias, Franco. Como dijo Franco, mi nombre es Patricia Rogio, soy licenciada en Historia, profesora titular en la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba hasta el año pasado, en que me jubilé, y profesora consulta en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba. Y dentro del espacio que organiza estos ciclos, soy miembro investigadora del Centro de Estudios Históricos, profesor Carlos Segretti, investigadora del IEH CONICET. Mis temáticas de investigación han estado ligadas a un marco temporal muy concreto, que es la primera mitad del siglo XX, a un marco espacial muy concreto, que es la provincia de Córdoba, perdón, y a una cuestión relacionada, y a las cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Y desde hace algunos años he comenzado a mirar esas cuestiones desde la perspectiva de historia de mujeres, con el marco teórico que nos ofrecen los estudios de género, que significan una mirada diferente, ¿no?, de nuestro pasado. Bueno, no vamos a entrar a analizar lo que implica mirar la historia desde esta perspectiva, pero he analizado y estoy analizando el papel de la mujer en espacios públicos, concretamente el mundo del trabajo y la participación política. Y dentro del tema de la participación política, particularmente me interesó reconstruir la participación de las mujeres en los partidos políticos, concretamente en este momento en el Partido Peronista Femenino, ver cómo se operó esa conformación, esa adhesión de las mujeres cordobesas al peronismo. De más está decir, porque todos ustedes lo saben, el peronismo significó un acontecimiento ruptura, y la aparición de la figura de Eva Perón, fundamentalmente en el contexto de una sociedad con clarísimos rasgos patriarcales y de masculinidad hegemónica, fundamentalmente estoy hablando del ámbito de la política. Su irrupción en ese ámbito significó una ruptura en el año 45, y su tránsito por el espacio político entre 1946, en que ya ella es un personaje con poder político, y su muerte en 1952, un periodo extremadamente corto de tiempo, trajo aparejado un impacto muy grande en función de lo que fue la obra Ciclopia que ella desarrolló en un periodo extremadamente, insisto, corto de tiempo y a una edad también corta. Perdón, voy a tomar agua, porque ella se muere a los 33 años, como todos ustedes saben. Lo que yo intento analizar en este encuentro es qué pasa con las mujeres peronistas, concretamente en la provincia de Córdoba. O sea que no voy a hacer referencia, salvo tangencial, a lo que acontece a nivel nacional, sino que me voy a concentrar en cómo opera la movilización de las mujeres que adhieren al peronismo en la provincia de Córdoba. La charla se lleva por título Debates en torno al voto femenino. Y en realidad comienza con un señalamiento muy breve de los antecedentes, es decir, las luchas por la conquista de los derechos cívicos fueron luchas que comenzaron mujeres en la Argentina a comienzos del siglo XX, anarquistas, socialistas, Alicia Moro de Justo, Julieta Lantieri, Cecilia Grayson, Rawson de Delepiane, y unas que llevaron adelante en todas las 2 o 3 primeras décadas del siglo XX
una denodada lucha por el logro de los derechos políticos. Recordemos, por ejemplo, el partido feminista que funda la Antieri, el Congreso Feminista Internacional del 10. Bueno, lo cierto es que hay antecedentes de esa lucha, hay presentaciones de proyectos para otorgarle el voto a la mujer. En 1919 lo presenta la Unión Cívica Radical, ese proyecto vuelve a ser presentado y llega a debatirse en 1932 sin éxito, y en el año 1927 el bloquismo de San Juan otorga el derecho a elegir a nivel provincial a las mujeres. Quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no es una novedad para la década del 40, digamos, este reclamo de las mujeres por obtener una participación electoral, porque además era una cuestión que se estaba debatiendo a nivel mundial, y que las dos guerras, tanto la primera como la segunda, con el papel que le habían otorgado a las mujeres durante el conflicto, el papel que habían obtenido en el espacio público, implicó también digamos, el aumento, ¿no?, de las movilizaciones femeninas en Europa y Estados Unidos por conseguir estos derechos. Por eso digo, lo primero que tenemos que ver es este tema de los antecedentes. En el año 1943, recordemos que en el año 1943 acontece un golpe de Estado y se suceden los gobiernos de Rawson, Ramírez y Farrell, y que en ese contexto, es un gobierno que se extiende hasta el año 1946, hasta la elección del 46, Perón va emergiendo como un personaje político que construye su propio capital político justamente en este periodo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. En el año 1944, y esto es lo que quiero destacar, Perón crea la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer, que es dependiente de la Dirección General de Trabajo y Acción Social Directa, dirigida por una mujer, Lucía Gregorio Lavie. Es la primera vez que desde el Estado, concretamente, ¿no?, se opera en este sentido, y en el año 45, a mediados de 1945, Perón crea la Comisión Pro Sufragio Femenino. La creación de esta Comisión Pro Sufragio Femenino tiene fuertes adhesiones y también fuertes rechazos, es decir, la idea de dar por decreto, recordemos que estamos en un gobierno de facto, una ley, dar un decreto que habilitara a las mujeres a participar políticamente, fue rechazada por los partidos de la oposición, fue rechazada por los movimientos, por las organizaciones feministas en ese momento, básicamente incluso por sectores de la Iglesia, aun cuando la Iglesia tenía cercanía en esta etapa con el gobierno peronista. No olvidemos que será el gobierno peronista el que reinstaura la enseñanza religiosa en las escuelas, y que la Iglesia estaba en un proceso de recristianización y visualizó a este movimiento como una posibilidad de inserción, una Iglesia que tenía una postura claramente antiliberal, opuesta al avance de las doctrinas como el socialismo, el comunismo, etc. Digo, esta propuesta de Perón de dar por decreto el sufragio fue rechazada básicamente porque los partidos de la oposición y los sectores del feminismo consideraban que la misma implicaba una jugada política de Perón y que debía darse bajo un gobierno constitucional. Lo cierto es que esta propuesta no prospera. ¿Y qué ocurre paralelamente en Córdoba? Y ahí me voy a detener en lo que me interesa. En la provincia de Córdoba, con anterioridad a la aprobación de la ley nacional, recordemos que la ley de voto femenino se aprueba el 23 de septiembre, esta semana cumplió un aniversario de 1947, con anterioridad a la sanción de la ley nacional, en la provincia de Córdoba, en junio de 1946, se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de sufragio femenino elaborado por el diputado del Partido Demócrata, Eduardo Martínez Carranza. Este proyecto de sufragio femenino, les pido que me disculpen porque voy a...
Mil disculpas, me había olvidado de colgar el teléfono. Este proyecto, a ver, ¿por qué me interesa y por qué me voy a detener en analizar este proyecto que se presenta en junio de 1946 en la Cámara de Diputados de la provincia? Básicamente porque me interesa analizarlo desde el punto de vista discursivo, es decir, cuáles son las opiniones que se vertían en ese momento en relación al otorgamiento de los derechos políticos de la mujer desde los distintos espacios políticos, desde la iglesia, desde los medios de prensa. En este contexto, digamos, estamos hablando de espacios de masculinidad hegemónica, de espacios que claramente establecen en lo discursivo una clara separación entre privado y público, entre naturaleza y cultura, asignándole a la mujer el espacio privado y el espacio de la naturaleza, es decir, las características que presentaba como género natural y por lo tanto inmutables, y asignándole al varón el espacio público, el espacio de la cultura. Un discurso, insisto, que se elabora desde de espacios de poder de masculinidad hegemónica. ¿Qué propone Eduardo Martínez Carranza cuando presenta el proyecto? Propone que la mujer votase a los 22 años y que tuviese solamente el derecho a elegir, no a ser elegida. Fundamentaba el diputado esta concesión, en estos debates voy a leer varias partes textuales, fundamentaba esta concesión en el papel que la mujer desempeñaba en la sociedad, como madre, como esposa, como hija. Consideraba que la emisión del voto tendría un claro carácter moralizador de la vida política. Esto es significativo, porque estas características que constituían parte de los espacios privados de la mujer, que la habían alejado de la posibilidad de participación, ahora se utilizaban como argumento para posibilitarle la emisión del voto, no ser elegido en este caso. El legislador sostenía que la participación contribuiría, a moralizar la política en función de los atributos propios que tenía la mujer. ¿Cuáles eran esos atributos? Estoy hablando textual, ¿no? Capacidad de entrega desinteresada, rol maternal, y sostenía y admitía que en el mundo, que el mundo se estaba transformando, que las dos guerras habían transformado el mundo. Por supuesto, silenciaba toda referencia a las luchas de anarquistas y socialistas por obtener los derechos electorales en nuestro país. Y por lo tanto, era necesario que la mujer pudiese elegir a sus representantes. Pero advertía que el derecho femenino debía limitarse solo a elegir, pues el papel de la mujer sigue estando en el hogar. Es decir, esta mujer, luego de emitir su voto moralizador, debía volver al ámbito privado y, decía el legislador, no inmiscuirse en el tumultuoso y peligroso mundo de la política. Y finalizaba su alocución con un claro sentido de advertencia, expresando su convicción de que la mujer sabría ejercer sus derechos con extrema moderación. Estas son partes textuales de los diarios de sesiones de las cámaras provinciales. El 6 de septiembre de 1946 se inicia la discusión de este proyecto en la Cámara de Diputados y hay dos despachos, un despacho de la mayoría que va a ser presentado por el diputado radical Wenceslao Cabral y un despacho de la minoría que va a ser presentado por Cuernavaca. Es muy interesante analizar estos dos despachos. Cabral señala que era imperioso darle el voto a la mujer, pero que ese voto debía ser a partir de los 18 años, es decir, la misma edad del varón. No había ninguna razón que explicara que la mujer tuviese que tener más edad para tener el voto, y no solo debía tener el derecho a elegir, sino que tenía que tener también el derecho a ser elegida. Textual del diputado: la capacidad de la mujer a los 18 años es igual a la del hombre. Voy a leer algunos párrafos, ¿no? Ella ha demostrado ser apta como el hombre para sostener y realizar todos y cada uno de los actos que el varón se ve precisado a ejecutar en la lucha por la vida. La Gran Guerra lo prueba.
No puede la mujer acatar la buena o mala legislación sin tener participación y sin ser oída. Y termina diciendo que algunos espíritus retardatarios querrán tenerla encerrada en el hogar, pero que no podían impedírselo y que esto no implicaba un riesgo. Y terminaba diciendo que las mujeres sanjuaninas, a las que se le había otorgado el derecho al voto, como dijimos antes, en la década del 20, a pesar de haber votado, seguían siendo tan honradas, tan buenas y tan tradicionales como antes. Cornavaca, que defendió el proyecto de la minoría, es interesantísimo escuchar su argumentación. Estos son algunos extractos. Quiero aclararles que el debate ocupa varias de las páginas de los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia. Decía Cornavaca, la exquisitez espiritual de la mujer y también sus diversos estados psicológicos nos llevan a pensar que no debe ser elegida. Las nobles relieves y la alcurnia de nuestras costumbres, de la vida en familia, ya no será nuestra compañera la celosa guardiana del hogar. Y agregaba, yo le pregunto a los hombres públicos y a los que no lo son, ¿qué nos importa actualmente, qué nos afecta bajo el régimen de nuestro sistema de familia y derechos civiles, que el jefe de familia está ausente, que se ocupe de la política o de los negocios? Si queda allí en el hogar la leal y abnegada esposa que sabe defender a los hijos con heroico afán. La mujer es el puntal en el que descansa el afecto y el honor de la familia, la moderadora de los futuros ciudadanos de la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, desde un claro posicionamiento de superioridad y autoridad moral, señalaba la devoción que sentía por las buenas mujeres y la diferencia entre esa devoción y el sentimiento que sentía por las otras. Textual, lo quería leer. Puedo decir que tolero a las mujeres malas y que siento por las perversas cuando el juez ha de aplicarles el castigo severo con el látigo de la ley, la misma pena que puede experimentar un cazador cuando hiere de muerte a una fiera del bosque, criminal y mala, si se quiere, pero capaz de defender a sus cachorros hasta la muerte. Esta frase es muy significativa de cierto espíritu retardatario, cierto, digamos, patriarcado duro existente en Córdoba en ese periodo, y finalmente admite que si había que resignarse a que la mujer participara, el único recurso que quedaba era, por un lado, retrasar la edad y por otro lado, impedir que fuera elegida. Cuando esto se presenta, los dos despachos, hay una discusión en la Cámara de la que participan tanto laboristas como radicales sabatinistas, y acá quiero hacer el significativo como tanto los radicales sabatinistas como los sectores del laborismo tienen una visión completamente diferente respecto de los derechos de la mujer. Concretamente, si no le estamos concediendo una gracia al otorgarle el voto, hacemos solamente un acto de justicia. Ellas han conquistado ese derecho, lo pueden ejercer con total amplitud. La mujer hace muchos años que ha dejado de ser inferior, como la reacción ha querido calificarla. La mujer toma parte de la lucha diaria, llena talleres, gabinetes científicos, hospitales, es maestra, es enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay en las cámaras posiciones claramente diferenciadas con respecto al otorgamiento del derecho al voto a la mujer. La mayoría de ellas tiene lo que las analistas llaman un maternalismo político, es decir, aceptan su inclusión en la vida política en función de que va a significar una extensión de sus dotes naturales maternales a la sociedad. Cuidado, sostén, de entrega desinteresada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este proyecto pasa al Senado, no se puede debatir a nivel provincial por los conflictos existentes entre el gobierno y el poder legislativo, conflictos que también existían entre Aucher y el vicegobernador, uno de la Unión Cívica Radical
Junta Renovadora y otro que pertenecía al laborismo. Lo cierto es que en el interín, el proyecto a nivel nacional es aprobado en el Senado en agosto del 46, en septiembre del 47 es aprobado en diputados, concretamente en septiembre, y el 23 de ese mes, como dijimos antes, es convertido en ley, en la ley 13.010. ¿Qué otros sectores también de masculinidad hegemónica opinaron respecto a este tema? Uno de los sectores que opinó a través del diario Los Principios fue la Iglesia. El diario Los Principios era vocero del arzobispado y a través de ese diario la Iglesia dejó traslucir su pensamiento, aceptó la necesidad de que la mujer participara en política. El papel de la mujer para recristianizar la sociedad era clave. Las mujeres constituían además un elemento esencial en el accionar de esta institución. Y el diario refleja tanto el pensamiento del Papa como el pensamiento de algunos pensadores influyentes dentro de la Iglesia. En realidad el Papa dice que es necesario la participación, que es un hecho. De hecho, después de la Segunda Guerra la mujer ha ganado el espacio público en Europa y la participación política, pero que esa participación debe darse como colaboradora del hombre, que no todas van a poder, que solo unas pocas, las más dotadas, y que en realidad, estos son los tópicos que figuran en todos los artículos en los que se refleja el pensamiento del Papa, y que en realidad el gran papel de la mujer seguía estando en el hogar. Solo esas pocas podrían percibir. El gran papel estaba en el hogar, en la educación cristiana de los hijos, y advertía las funestas consecuencias que traería si la mujer, por dedicarse a la política, abandonaba lo que era su función natural, que era el hogar, fundamentalmente en la educación de las hijas, comillas, a las que no se les inculcaría el deseo de ser una verdadera dama, madre de una familia feliz, digna y próspera. No olvidemos que el objetivo fundamental de Roma después de las guerras, y no solo de Roma, era devolver a las mujeres al hogar. Y un personaje de mucho peso dentro de la Iglesia, que era Gustavo Franceschi, de la revista Criterio, y cuya opinión era permanentemente citada por el diario, también hablaba de la capacidad moralizadora del voto femenino, de la participación desinteresada que naturalmente la mujer ejercería en el ámbito político, y por lo tanto contribuiría a mejorar ese ámbito. Por lo tanto, apoyaba decididamente la posibilidad de que la mujer vote y a la vez pueda ser elegida, pero señalaba que, comillas, la mujer tiene una misión específica que es mucho más importante que lanzarse a la calle a conquistar una banca o la misma presidencia de la República. Tiene que presidir y reinar en la familia, haciendo en su seno la verdadera obra social, la formación de los hijos. El voto de la mujer es una conquista de la civilización y no un tema de proselitismo. Tememos a la voracidad de los politiqueros. El derecho a votar no significa el abandono de los deberes del hogar. Y cuando se sanciona la ley, en septiembre de 1947, aparece en el diario Los Principios un largo artículo del presbítero Miguel Juan Bliskovich, en el que señala que la nueva ley era positiva y que si bien no faltarían mujeres que se salgan de su papel y olviden sus deberes esenciales, la mayoría de las mujeres argentinas permanecerían fieles a sus tradiciones de virtud y sensatez, y purificaría con su voto el enardecido ambiente de las luchas electorales. Legisladores, Iglesia y la prensa, y aquí en la prensa hay diferencias notables entre las opiniones del diario Los Principios, las opiniones de La Voz del Interior, que señalaba las grandes contradicciones de los mensajes de la Iglesia, que hablaban de la mujer permaneciendo en ámbitos privados cuando en realidad eran el principal instrumento de la difusión de la doctrina, y además el principal instrumento para frenar lo que la Iglesia llamaba doctrinas foráneas que atacaban el ser nacional, me refiero al socialismo, el comunismo, el anarquismo. Y
y que lo que en realidad la Iglesia temía, decía el diario Los Principios, era perder un valiosísimo instrumento político, como eran las mujeres, si éstas se incorporaban al juego político. El diario Córdoba también va a opinar en favor del voto femenino, pero también rescatando, mucho más que el diario La Voz del Interior, rescatando este tema de la capacidad moralizadora del voto. Dice, fundamentalmente entre la mujer y la naturaleza hay un vínculo de relación vital y asombroso que determina la hormona de su propio sexo. Esto es la conservación y reproducción de la especie, ¿sí? Sin olvidar eso, la mujer puede participar en política. El amor, la maternidad, el feminismo, podrá ser todo con o sin grandes rimbombantes discursos, menos lo que la moral de la naturaleza y la vida quiere que sea, es decir, el mismo discurso, ¿no? Estas son algunas de las ideas, fuerza, que circulan en esa Córdoba a partir del año 45, con mucha fuerza, 45, 46 y 47, y este es el contexto en el que estas mujeres comienzan a movilizarse. Es importante tenerlas en cuenta, estas ideas fuerza, porque la ruptura que significa tal en función del contexto que rodea. ¿Esto quiere decir que las mujeres no participaban del ámbito público? Sí, participaban en el mundo del trabajo, en las actividades primarias, secundarias y terciarias fundamentalmente. Participaban en un conjunto de instituciones eclesiásticas, como dije también, pero también de la sociedad civil. Pero esa participación en estas cuestiones políticas generaba mucho ruido en algunos sectores. Las mujeres que adhirieron al peronismo comenzaron a movilizarse en Córdoba, comenzaron a movilizarse. Yo voy a plantear en este tránsito de las mujeres dentro del peronismo como periodos claramente marcados. Los voy a presentar antes, así podemos, después me puede preguntar. Pero una primera etapa, que es esa etapa que se extiende entre el 45, por todo 46, y el año 49, perdón, que es la etapa de los centros femeninos, una etapa que dentro de sí misma tiene grandes transformaciones, porque las cuestiones políticas que acontecen impactan a estos movimientos femeninos. Una segunda etapa que acontece cuando se crea el Partido Peronista Femenino a nivel nacional, liderado obviamente por Eva Perón en el año 1949, y ella nombra a las delegadas censistas, y ahí me voy a detener. Básicamente en esto, es decir, ¿quiénes son esas delegadas censistas que actúan en este periodo, entre 1949 y 1955, en la provincia de Córdoba? ¿Qué labor desarrollan? ¿Y qué pasa en esas unidades básicas, muchas de las cuales se formaron, digamos, en base a lo que fueron los centros femeninos? Y cómo los cambios políticos que acontecen también se ven reflejados aquí. ¿Y cuáles son los discursos de estas delegadas censistas? ¿Hasta qué punto los discursos de las delegadas censistas rompen o no con ese feminismo maternalista o con estas ideas que nosotros venimos escuchando en el legislativo, en algunos sectores de la prensa y fundamentalmente en la iglesia? Con respecto a los centros femeninos, entonces, los centros femeninos, digamos, aparecen, toman distintos nombres, pero aparecen fundamentalmente después del 7 de octubre de 1945, y con mayor fuerza cuando se produce la elección provincial de la que sale la fórmula, triunfante la fórmula Aucher-Asís. Argentino Aucher pertenecía a la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora. El Partido Peronista en Córdoba, como lo señala César Tat, tenía una particular conformación. Está conformado por sectores de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que es un sector bastante conservador dentro de la Unión Cívica Radical. Está conformado por el Partido Laborista. El gobernador pertenecía a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. El vicegobernador Asís pertenecía al Partido Laborista.
y con sectores que habían pertenecido al Partido Demócrata, pero adhieren al Partido Peronista. Esta primera gobernación de Auter va a ser muy corta, va a extenderse entre 1946 y 1947. La provincia luego va a ser intervenida, van a sucederse 3 interventores federales, y luego en otras elecciones el brigadier San Martín, con Pío Lacase, hace fórmula de gobierno. Digamos, la llegada del brigadier San Martín tiene que ver directamente con una intervención directa de Perón para saldar todo este clima conflictivo, ¿no? Del que no vamos a hablar, que se vivía en la provincia en ese momento. Resulta electo San Martín, que tampoco termina su mandato, gobierna del 49 al 51, porque es requerido para una función a nivel nacional. Su vicegobernador había muerto y por eso Antinucci, que presidía la Cámara de Senadores, los reemplaza entre el 51 y el 52, en que son electos, asumen el poder, habían sido electos en el 51, Luchini, la fórmula de Luchini y de Uña, que van a gobernar hasta el golpe de Estado en 1955. Esto es para que más o menos tengamos una idea de quiénes gobiernan en la provincia de Córdoba en este periodo. Decimos, estos centros femeninos van a tener un desarrollo importante. Pasado las elecciones del 46, hay centros femeninos que pertenecen a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y hay centros femeninos que pertenecen al laborismo. Los de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora están más relacionados con los centros femeninos católicos, sobre todo 2, Juan Domingo Perón y Eva Duarte Perón, de Barrio Firpo, y los centros femeninos ligados al radicalismo, María Inés Ipineto, que también ha estudiado este tema y tiene publicaciones realizadas respecto del peronismo cordobés muy interesante, sostiene que eran menores en número, ¿no? Y en peso. Durante la gestión de Auter, el incremento de estos centros femeninos va a ser notable, porque hemos podido identificar la existencia de 27 centros femeninos en ese primer año de gobierno de Auter, la mayoría en la capital, en Córdoba capital, aunque también encontramos centros femeninos en otros espacios del interior, y tienen diversos nombres: Centro Femenino Juana Viuda de Perón, Centro Femenino Hogar y Patria, Damas Argentinas, Eva Duarte de Perón, Centro Femenino Aucher Asís, distintos nombres. Incluso van a ir cambiando de nombre en función de las situaciones políticas que se vayan presentando en el periodo. ¿Cómo concebían estas mujeres que organizan centros femeninos en esta etapa tan temprana, aún antes de haber obtenido el derecho a participar en la política? Sus centros femeninos los concebían ligados fundamentalmente a la acción social. Ellas manifestaban que no hacían política, que no les interesaba la politiquería, que en la política estaban los hombres capaces, y algunas de las acciones que podemos reconstruir por la información que tenemos en periódicos, me detengo aquí en algo que no dije al inicio, cuáles son las fuentes que utilizo para reconstruir esto: los diarios de sesiones de las cámaras provinciales, básicamente diputados, el diario Los Principios, el diario La Voz del Interior y el diario Córdoba, y algunos números de la revista Mundo Peronista, son las fuentes fundamentales en las que me baso. Pero digo, esa acción social, ¿cuál era? Brindar asistencia médica en consultorios instalados en los locales de los centros femeninos, formar secciones de visitadoras de higiene y previsión. La figura de la visitadora que iba al lugar de los sectores más desprotegidos y identificaba las necesidades que había, era común en la época. Instalar talleres de costura, tejido y de confección de ropa de abrigo para repartir entre los sectores más necesitados, dar clases de economía doméstica, de nutrición de niños débiles, instalar comedores para niños desnutridos,
dar cursos de instrucción primaria, nociones de instrucción cívica para la mujer, instalar en los centros femeninos especie de guarderías o muserías para que las madres que trabajaran pudiesen dejar sus hijos, difundir distintas industrias caseras para que las mujeres pudiesen contribuir con un ingreso en el hogar y desarrollar diversas actividades de tipo cultural. Como nosotros podemos ver, estas actividades no se concebían a sí mismas como actividades políticas, eran claramente actividades sociales y prevalecía en el discurso de estas mujeres un ideal modélico femenino ligado a la maternidad. En diversos comunicados, ellas se encargaban de aclarar expresamente que no hacían vida de comité, que no le tentaban los puestos públicos porque en ellos se hallaban hombres capaces. Y si nos preguntamos qué papel jugaron las primeras damas a nivel provincial, estamos hablando concretamente de Azucena Machado de Aucher, que incluso tuvo un centro cívico que llevaba su nombre, incluso fue nombrada, apadrinaba otros centros cívicos. Las búsquedas en la prensa que he realizado demuestran que su acción fue bastante limitada, al menos hasta ahora. Encontré su presencia en 3 ocasiones, gestionando la creación de una escuela de manualidades en el barrio San Vicente, a la que le proveía de telares económicos para las mujeres, repartiendo juguetes el Día de Reyes en diversos barrios de la ciudad, y en una ocasión apadrinando la boda de 2 menores internadas en el hogar de menores madres, ¿no? Es decir, el accionar de las primeras damas, por lo menos de Azucena Machado de Aucher, no fue significativo hasta donde pude averiguar. Leonor Leiva Castro, de San Martín, es decir, la esposa del gobernador que asume tras las 3 intervenciones y el desplazamiento de Aucher, ha sido trabajado por Spinetto y ella le otorga en su análisis un lugar central como creadora del Partido Peronista Femenino en Córdoba. Estoy hablando de un periodo previo a la creación, inmediatamente anterior a la creación del Partido Peronista Femenino, antes que llegaran las delegadas censistas a Córdoba. A pesar de que estos centros femeninos se manifestaban como no interesados en hacer política, sus manifestaciones en relación con el gobierno nacional eran manifestaciones políticas y eran contundentes. Así, por ejemplo, hemos encontrado comunicados donde expresaban, comillas, su total adhesión al movimiento de recuperación nacional que Perón representa. Sostenían que ello les había permitido ocupar el lugar que le correspondía, y agregaban que en función del apoyo que le brindaron a Perón y la movilización que realizaron para su elección, les correspondía a ellas compartir la responsabilidad en el ejercicio del gobierno. O sea, no era realmente una postura apolítica la de estas mujeres. Incluso cuando las disputas entre el gobernador y el vice y la legislatura se tornaron más candentes, algunas de estas organizaciones que respondían a Aucher, a la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, fueron contundentes en sus declaraciones y enviaron notas, ¿no?, a la Asamblea de los Centros Femeninos, envió notas al gobernador acusando directamente a los laboristas de romper la unidad del partido, de estar solo interesados en repartirse los puestos públicos, y que lo que proponían, y eso es lo más interesante, como un modo de zanjar este problema, era un reparto de los cargos. Un 33% para la Unión Cívica Radical Junta Renovada, un 33% para el laborismo, y asimismo se reservaban, ¿no?, un espacio en los cargos como un modo de involucrarse, ¿no?, y de lograr un partido peronista unido. La participación en el conflicto aparece reiteradamente en la prensa, es decir, el modo en que estos centros femeninos se inmiscuyen en el conflicto político que sostenían el gobernador y el vice,
Y de hecho la imagen de estas mujeres no se corresponde con los discursos patriarcales que algunos sectores dirigentes le asignaban y que ellas mismas decían tener. El cambio va a suceder con estos centros cívicos cuando en 1946. En 1946 el gobierno nacional toma la decisión de disolver la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, el laborismo y formar el Partido Único de la Revolución Nacional. Esto, que es un claro intento centralizador, este Partido Único de la Revolución Nacional va a pasar a ser después el Partido Peronista. Esto impactó en los centros cívicos y dio paso a la creación en 1946 de la Junta Ejecutiva Femenina del Partido Único de la Revolución. Era un claro intento centralizador del gobierno nacional que no fue aceptado por todos los centros cívicos, que fue resistido fundamentalmente, diría yo, por el laborismo, y el laborismo presentó en Córdoba bastante resistencia. De hecho, lo encontramos actuando, por lo menos lo he encontrado hasta el año 1948, quien quien estaría al frente, ahí está, de esa junta, sería la señora Sara Lamy y su secretaria Nora Barrios. Y me quiero detener aquí en la estructura burocrática de esta Junta Ejecutiva Femenina del Partido Único de la Revolución. Porque es realmente notable, ¿no? No sabemos en realidad, no sé en realidad, si esta Junta Ejecutiva del Partido Único de la Revolución llega a constituirse como tal, porque, insisto, los tiempos son muy cortos y se dan bastantes cambios, pero tenía presidenta Sara Lamy, secretaria de actas Nora Barrios, de correspondencia Josefa Rivarola, dactilógrafa Yolanda Allende, archivista Silvia Cabanillas, taquígrafa Isabel Ceballos, atención al público encargada general Emma Bazán, auxiliar primera Elda Chantoni, auxiliar segunda Irma Ramaciotti. Tenía sección de organización, secretaria de fichero, que era Elvira Baigorri, tanto del fichero de la capital como el fichero de los suburbios y el fichero de la campaña, cada uno tenía su secretaria. Tenía una sección de control, no voy a decir los nombres de quienes la conformaban, pero esta sección de control tenía auxiliar primera, auxiliar segunda y tercera. Tenía sección de propaganda, sección de visitadoras y sección cultural. Quiere decir que estamos ante una organización que presenta un alto grado de estructuración, o por lo menos de complejidad burocrática. Digo, hubo resistencia de los centros cívicos. La Junta se ubica en el mismo local del Partido Único de la Revolución, y el mismo mes de octubre de 1946, y esto es significativo también, queda constituida dentro de la Junta la agrupación femenina obrera del Partido Único de la Revolución. Y es significativo que la secretaria de esta organización sea una obrera de la aguja, de la Unión Obrera de la Aguja. Cabe recordar que en poco tiempo, como dije antes, el partido, bueno, esta resistencia, hay resistencia contra Sara Lamy, dicen que no es una persona capaz de hacerse cargo de, argumentan que no es capaz, todo esto aparece en el diario, que no puede hacerse cargo, que ha fracasado en otros cargos. Bueno, la cuestión es que terminan los centros femeninos aceptando la Junta Ejecutiva, y ese Partido Único de la Revolución, insisto, va a pasar a ser poco después el Partido Peronista. Este proceso de centralización coincide con la primera visita que va Perón hacia la provincia en octubre de 1946. En esta centralización también tiene que ver Eva Perón, para inaugurar los hospitales ferroviarios de Altagracia de la capital. Allí se produce una concentración, una entrega de víveres. Eva visita las sedes sindicales, pero no hemos encontrado ninguna noticia que indique que toma contacto con algún centro femenino. Y preguntada acerca de los derechos cívicos de la mujer, de los derechos políticos, recordemos que aún no se ha sancionado, responde textualmente:
Mi concepto es que la mujer como integrante del pueblo argentino debe estar en la primera línea en la lucha por el bienestar de la patria, que es el bienestar del hogar, de su esposo, de sus hijos. Respecto a la legitimidad de sus derechos, respecto a la legitimidad de sus derechos a participar en los problemas de la nación, nada nuevo puede agregarse. Ella contribuye a su grandeza tanto desde su hogar como desde la oficina y de la fábrica. Este posicionamiento de Eva Perón con respecto a este feminismo maternalista y asignar a la mujer como lugar natural y primordial el espacio privado del hogar, es una constante, ¿no? Aún cuando con los actos estas mujeres rompan con ese mandato, para decirlo de algún modo. La Junta manifiesta de manera contundente en ese momento que su objetivo principal es la lucha política y comienza a dictar una serie de cursos de alfabetización para adultos y cursos de formación política. Quiero hacer la aclaración que Eva va a visitar en este periodo 4 veces la provincia, en octubre del 46, en febrero del 48, en mayo de 1950 y junto con Perón en 1951. En 1947, con posterioridad a la instalación de la Junta, continuaron creándose centros femeninos. La estructura burocrática de estos centros femeninos que se crean no es homogénea, en general cuenta con una presidenta, una vicepresidenta, una tesorera. Eva visita por segunda vez la provincia en 1948 y aquí se salta la figura de la señora Vaz de Maldonado Lara y la señora María Casadeire Orsini, y el 24 de marzo del 48, en que se fundan otros centros cívicos, ya estamos en el momento en que en Córdoba aparece el Partido Peronista Femenino, y aquí juega un papel central la esposa del gobernador, Leonor Leiva Castro, de San Martín, que crea este partido antes de que se diese en junio del 49 la asamblea de constitución del Partido Peronista Femenino. ¿Qué va a pasar a partir de allí? A partir de allí comienza la segunda etapa. El Partido Peronista Femenino se crea, como todos sabemos, al amparo de la ley 13.645, en su artículo 8, posibilita la existencia dentro de un partido político de organizaciones femeninas. Esta ley va a ser a nivel nacional muy discutida, muy resistida, pero finalmente va a posibilitar la creación del Partido Peronista Femenino. Se crea bajo el liderazgo de Eva Perón con una clara estructura jerárquica y monolítica, y realiza su primera asamblea en julio de 1949. Allí, en esa asamblea, resulta significativo que asisten a esa asamblea las representantes, miembros de los centros femeninos de la provincia de Córdoba. Y con posterioridad, Eva Perón va a designar a estas 23 delegadas censistas que van a tener como mandato recorrer a lo largo y a lo ancho el país para afiliar y crear la rama femenina a través de la fundación de unidades básicas. Cada unidad básica que se cree va a estar a cargo de una subcensista y 2 secretarias, y la tarea primera y primordial con que llegan esas delegadas censistas es afiliación. Eva dice, queremos saber dónde estamos y cuántas somos. Entonces el tema central va a ser la afiliación y también la difusión doctrinaria. Y junto con ello, una acción que va a marcar todo el derrotero de las unidades básicas que tiene que ver con la asistencia social, dictar cursos de formación, prestar asistencia sanitaria, incluso en algunas unidades básicas la subdelegada estaba autorizada a recibir pedidos, y cuando hablamos de pedidos de ropa,
de trajes de casamiento, de colchones, de materiales de construcción, de prótesis, de máquinas de coser, etcétera, etcétera. Esos pedidos los podía receptar la subdelegada. Según nos informa Carolina Barri y Adriana Balobra, yo no lo he podido encontrar en la documentación consultada, estos pedidos tenían que ser acompañados por una especie de certificado de pobreza que tenía que firmar el juez de paz o el comisario para evitar abusos, y lo que hacía la unidad básica era convertirse en nexo entre la Fundación Eva Perón y los pedidos que se realizaban en las unidades básicas. Esas eran básicamente las funciones. Hay algo particularmente importante en las unidades básicas. Estaba absolutamente prohibido en las unidades básicas el ingreso de miembros del Partido Peronista masculino. ¿Cuál era el objetivo? Esta prohibición estaba estrechamente relacionada con la idea de cuidar la imagen de las unidades básicas femeninas y poner en claro la moralidad de las actividades que se desarrollaban en las unidades básicas. No nos olvidemos que las unidades básicas femeninas se van a constituir en lugares de encuentro, en lugares de notable concurrencia, sobre todo en este periodo, del 49 y el 52. En el 54 hay un nuevo llamado a afiliación para las elecciones del 54, pero van a ser lugares claves del encuentro de las mujeres, y de allí la orden que Eva da que no ingresen varones en las unidades básicas. Tengamos en cuenta también que Eva es Evita, y la Eva para los sectores que se oponen a su persona y que no cesan de articular calumnias con respecto a su moralidad, etcétera, etcétera. No vamos a extendernos en este tema, pero este es un tema muy significativo con respecto a las unidades básicas. Estas unidades básicas, como la vamos a ver en las fotografías, se instalan en Córdoba capital y en los pueblos del interior. ¿Quién va a ser la delegada censista designada para Córdoba? La delegada censista va a ser la doctora Elsa Chamorro Laman, que va a ocupar el cargo en noviembre de 1949. Es notable la rapidez con que se desarrolla el proceso de creación de unidades básicas en la provincia entre 1949 y 1951. La doctora de Chamorro funda entre 1949 y 1951 400 unidades básicas en la provincia de Córdoba, en cada una de las seccionales de la capital y en cada uno de los pueblos del interior se crea una unidad básica, se conforma una unidad básica. Va a colaborar con su gestión, además de la subcensista de cada una de las unidades básicas, su hermana Raquel Dora Chamorro Laman, que tiene el cargo de secretaria general del movimiento femenino en Córdoba. La metodología empleada para la creación de estas unidades básicas es más o menos similar en todos los casos. Es decir, quiero hacer una aclaración. Gran parte de esas unidades básicas se crean en base a lo que habían sido los centros femeninos. Para crear una unidad básica hacía falta toda una coordinación, desde la acción del Buró de Propaganda, que va a ser muy activa, junto a la delegada censista, informando acerca de la creación, a el accionar de las mujeres que adherían al peronismo y que formaban y que podían accionar, al accionar de las autoridades de los pueblos y ciudades donde se iba a fundar la unidad básica, porque había que conseguir además de hacer el acto de fundación, había que conseguir el lugar para el funcionamiento, que tenía que ser un lugar adecuado, y ahí, bueno, no vamos a entrar en detalle, hay textos que analizan de manera muy interesante desde unidades básicas que se instalaban en petit hotel y que tenían biblioteca y sala de teatro, etcétera, hasta otras que se instalaban en casa y otras que se instalaban en habitaciones o garages de casas que se cedían para ocupar la unidad básica. El personal de la unidad básica en general estaba formado por ¿quiénes eran estas mujeres? Eran mujeres de clase media
mujeres de sectores obreros, muchas de las que eran nombradas subdelegadas o secretarias eran mujeres que tenían un cargo en un puesto público y que por lo tanto el Estado se hacía cargo de seguir pagando. Fue muy notable la cantidad de maestras, de enfermeras, de directoras de escuela que se acercaron a estas unidades básicas, pero decía recién cuál era la metodología. La delegada censista llegaba a la ciudad escoltada por las autoridades y las organizaciones femeninas locales, a las que se sumaban delegaciones femeninas de las cercanías o de actos cercanos. Se hacía un acto que contaba con números folclóricos y luego con discurso. El primer discurso era de la delegada censista, en este caso Chamorro. El segundo discurso, por lo general, era de la subdelegada, y a partir de ese momento quedaba conformada la unidad básica y entraba a actuar con el personal que se designaba. Algunos ejemplos de esto lo tenemos, por ejemplo, cuando se crea la unidad básica en Villa María, que lo hemos encontrado en el diario en marzo del 50, logran concentrar más de 5.000 mujeres en el centro, en la plaza central de Villa María. Hay toda una caravana de automóviles que van al encuentro de la doctora Chamorro. Hay montado un escenario y allí dan sus discursos Chamorro, la subdelegada y el representante municipal también. Y, por ejemplo, hay otra muy significativa, que es cuando se inaugura la unidad básica del departamento de Villa Dolores, en la ciudad concretamente de San Javier, en que hay una caravana de 200 jinetes que van a acompañar la llegada de la delegada hasta la ciudad. Cuando digo acción ciclópea y cuando digo 400 unidades básicas, me refiero a que se fundan casi a veces 3 por día. Los niveles de movilización son notables. El formar parte de una unidad básica, forman parte de esta unidad básica mujeres solteras, mujeres casadas. Se prefiere que esas mujeres casadas no tengan niños para poder desarrollar su actividad en la unidad básica. En el periodo de afiliación, previo a la elección de 1951, que sería la primera en la que participaron las mujeres, el horario de apertura de la unidad básica era de 8 a 20. Las mujeres, las subdelegadas no solo tenían que censar y afiliar, llevaban un registro de las afiliadas que se guardaba en un fichero de la unidad básica, se le otorgaba de manera gratuita al afiliado un carnet de afiliación, pero no solo tenían que hacer eso, sino que tenían que ir casa por casa para afiliar y también casa por casa para saber cuáles eran las necesidades, ¿no? De estas mujeres. Es significativo el hecho del control que Eva Perón tiene sobre el funcionamiento de las unidades básicas en la provincia. Estoy viendo el tiempo y veo que queda poco tiempo. Voy a tratar de sintetizar. ¿Por qué? Porque Chamorro debía darle a Eva Perón informes semanales, le eran requeridos a la doctora Chamorro y tenían que ser elevados a Eva Perón. Y habitualmente Chamorro debía viajar a Buenos Aires, pero no solo desarrollar la actividad de inaugurar unidades básicas, sino también debía llevar adelante otras actividades proselitistas. Entre ellas destaca fundamentalmente la difusión de la doctrina, que podía adquirir diversos modos. Por ejemplo, con los niños de los sectores populares, dando cine de manera gratuita a los niños pobres de los diferentes barrios, que alternaran películas cómicas o documentales apropiados para niños con documentales de sentido argentinista y educativo. Recordemos que el peronismo realiza toda una penetración a través de textos y demás en el sistema educativo, con esa idea de formar a los futuros ciudadanos. También la instalación de costureros, no me voy a detener, pero es muy interesante el acto que se hace cuando se inaugura el costurero Eva Perón. Está el brigadier San Martín, está presente su esposa, el intendente municipal, el jefe de policía, el delegado del Ministerio de Trabajo, jueces federales, es decir, importante. También daban cursos de capacitación que se cerraban en la caja de ahorro también con importantes actos.
donde el Buró de Difusión cumplía un papel central, y también Chamorro era la encargada y fue la encargada de organizar la visita de Eva Perón en el año 50 a Córdoba. En realidad Eva iba camino a Tucumán y Salta, o Tucumán y Jujuy, no recuerdo, paraba en Córdoba, y es muy interesante ver cómo las comisarias, munidas de brazaletes azules y blancos, van a dirigirse a los comercios de la zona para que colocaran banderas, van a hacer formaciones. Bueno, es muy interesante todo el ritual que se sigue en estos casos. Sería muy interesante detenernos, no vamos a tener demasiado tiempo, en el análisis de los discursos de Chamorro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno analiza los discursos de las delegadas censistas, esos discursos se alejan totalmente del maternalismo político. Son discursos de mujeres empoderadas, aunque no me gusta usar demasiado esta palabra, pero políticamente, son discursos netamente políticos, ¿sí? Censar es nuestro trabajo, es nuestro deber, censando, organizando, unificando los cuadros, tenemos que demostrar a nuestro presidente conductor la lealtad de las mujeres, que no es un hecho circunstancial, que corresponde a nuestras más íntimas convicciones. Somos misioneros del justicialismo del general Perón, somos la nueva generación femenina nacida de los derechos cívicos por obra de la lucha que sostuvo y sostiene nuestra conductora. Nuestra consigna es censar, nada podrá desviarnos de eso. Las mujeres estamos preparándonos para ejercer en forma digna el instrumento político que se nos ha sido concedido. Necesitamos compenetrarnos en los ideales y las normas del justicialismo. Necesitamos tener presente en todo momento las ideas del líder, cuando amigo Perón. Debemos comprender que hay enemigos, dice, es muy interesante esta parte del discurso. La revolución tiene enemigos de 3 clases, dice Chamorro. Primero, los enemigos políticos desplazados, que son los desplazados de los viejos partidos que gobernaban, ¿sí? Que al ver perdido sus privilegios no se resigna a haberlos perdido y haber enterrado las turbias mañas del fraude, de la coña, del acomodo que hacían. Los segundos enemigos son los adversarios económicos, decía Chamorro, los que ya no pueden hacer negocio ni aumentar su riqueza con la miseria y la opresión del pueblo. Son las fuerzas vivas de la oligarquía y los representantes del imperialismo extranjero que financiaron a la lamentable Unión Democrática. Y los terceros enemigos son los izquierdistas, decía Chamorro, los comunistas que quisieran vernos atados al carro del Soviet y tratan de infiltrarse en nuestras filas para provocar desconciertos y desorganizar a nuestras masas populares. Contra todos estos enemigos, la mujer argentina levanta ahora su honorable estandarte de lucha, etcétera, etcétera, y sigue, da otro hermoso, interesantísimo discurso para analizar a las educadoras, a las maestras, diciéndole la necesidad de educar a esos niños, porque esos niños que ahora tienen en las escuelas son niños que tienen todas las posibilidades porque están creciendo con derecho y van a creer que esas posibilidades son naturales. Hay que recordarles quién se las dio, cuántos lucharon para que las pudieran tener y se convierten en personas responsables. Y termina diciendo, más que enseñarle a los niños cómo se hacía antes, que es bueno ser caritativo y dar limosnas, se debe enseñar a tratar con su esfuerzo a que no haya ya nadie en la patria que tenga necesidad de pedir limosna. Es muy interesante analizar estos discursos. La doctora, y con esto voy a tratar de terminar, la doctora Alamán termina su mandato como delegada censista, deja su cargo, después de un viaje a Buenos Aires y después de organizar a su regreso del viaje a Buenos Aires a las delegadas censistas que van a viajar, todas las delegadas censistas de la provincia, vamos a ver una foto, que viajan a Buenos Aires a encontrarse con Eva Perón. Después de eso, la doctora Chamorro va a dejar su cargo y va a ser reemplazada por Rosa Calviño de Gómez. Rosa Calviño de Gómez había actuado ya en el Partido Peronista. Durante 1950 se había desempeñado como presidenta de la comisión directiva de la Organización de Consumidores. Ese es un dato que trae de Carolina Barri. Y ya cuando llegue Calviño de Gómez va a llegar con la inspectora nacional. Vamos a ver cómo de aquí en adelante las delegadas censistas
llegan con las inspectoras nacionales, en este caso el inspector es Águeda de Baja. Hay una serie de versiones respecto a las razones del alejamiento de Chamorro, versiones que el diario Córdoba se desmiente por directa de pedido de la doctora Chamorro, versiones que sostienen, en otros diarios, que sostienen que la doctora Chamorro habría mantenido reuniones con el gobernador y legisladores y que eso había causado su desplazamiento. Sobre este tema no he ahondado demasiado. Lo cierto es que en ese momento, en septiembre del 51, cuando ya está como delegada censista Rosa Calviño de Gómez, es cuando se realiza el cabildo abierto en favor de la candidatura a vicepresidenta de Perón. Todos sabemos lo que significó, las presiones que se ejercieron, tanto de los sectores militares como de otros sectores, para que esto no aconteciera, además de los problemas de salud que Eva Perón tenía ya para ese momento, y el acto de renunciamiento. Esto va a significar también una movilización de las unidades básicas femeninas a nivel de la provincia. También estas mujeres se van a pronunciar de manera contundente cuando se dé el primer intento de derrocamiento de Perón, que lo protagoniza Menéndez en septiembre, en el mes de septiembre de 1951, y van a publicar en el diario notas de repudio, y van a ser las encargadas de terminar la campaña electoral, y es la foto que ustedes tienen en el flyer, que llevaría el gobierno a Luchini, a la fórmula Luchini de Uña. La foto que ustedes tienen en el flyer es justamente de Rosa Calviño de Gómez, en un acto del 17 de octubre, en el que habla ella, está al lado de Luchini, ya la vamos a ver de nuevo, el gobernador y la candidata a senadora. O sea, nosotros vamos a ver ahora que ya los personajes que son, por un lado, la delegada censista, bueno, obviamente el gobernador, que se estaba haciendo campaña para el gobernador, pero ya personajes que acceden a la política, como son la candidata a senadora Rodríguez de Leonardo. El discurso de la delegada censista no tengo tiempo de leerlo, pero es un discurso sumamente político, que no hacía ninguna alusión a la moralizar la política y demás. Tiene ciertos tópicos que son propios del discurso peronista. Habla de la traición del movimiento militar, de los buenos y los malos soldados, de los vendepatria traidores, de la necesidad de estar con Perón y Evita, etcétera, etcétera. Y termina, dice, el mundo capitalista y su teoría capitalista había llegado a la explotación del hombre por el hombre. Y así el pueblo trabajador estaba al servicio de la economía y la economía servía solamente al capital. Recordemos que en las fábricas, las actividades todas del músculo, el único rey y señor era el dueño del capital. Solo pensaba en aumentar sus caudales, olvidando el capital trabajo es producido por el esfuerzo inteligente y desgastador de seres humanos que piensan y sienten, que tienen legítimas aspiraciones, que necesitan un mínimo de bienestar. Perón inauguró una nueva concepción justicialista. El capital debe estar al servicio de la economía y la economía debe servir de tal modo al pueblo que asegure al que trabaja un ingreso medio de jornal superior a sus necesidades para que le quede un saldo para su bienestar. Bueno, y sigue con ese discurso. En estos discursos ya la figura de Evita Eva ya tiene problemas de salud, ya se conocen sus problemas de salud. Es todo un tema a investigar y en el que estoy indagando las misas que se realizan para pedir por la salud de Perón, y luego, tras su muerte, en junio del 52, todo el ritual que rodea a la muerte de Perón, que es realmente un tema sumamente interesante. Y bueno, y la forma de dirigirse a Evita es, Dios puso al lado de nuestro conductor una mujer extraordinaria, joven, abnegada, heroica, como nuestra Argentina, nacida para la gloria. Eva es la que dignifica, la que consuela siempre, la que derrama el bien a manos llenas, la que confirma el juramento de morir por la causa del pueblo, porque día a día deja jirones de su salud y de su vida en aras de su ideal, la salud del pueblo. Su salud está hoy inquebrantada, etcétera, etcétera, etcétera. Como va a ser
o sea, tras tomar estado público, insisto, la enfermedad de Eva, las reuniones se van a prolongar y es muy significativo, y con esto voy a terminar, los números que arrojan las elecciones de 1951. Parece que estaríamos tratando un periodo sumamente largo, pero todo esto acontece en un número bastante limitado de años. Las mujeres a nivel nacional tuvieron una importantísima representación porque tuvieron 6 senadoras, no voy a nombrar los nombres, 23 diputadas, 3 delegadas de territorio nacional y en general entre todas las provincias sumaron 109 mujeres. Y es significativo que en Córdoba el total de mujeres que podían votar era de 126.000, las inscritas para votar, y votaron 114.000, un 90% de las mujeres. Y en todos los casos, tanto en el peronismo como en el radicalismo y como en el socialismo, las mujeres superaron en cantidad de votos a los varones. Y es muy interesante el título del diario que decía, estamos yendo al matriarcado, bueno, después de las elecciones. Evidentemente, el acto eleccionario había tenido, el accionar de las mujeres peronistas había sido realmente contundente. Más del 50% de las mujeres había votado justamente por el peronismo. Incluso el gobernador Luchini reconoció públicamente en un acto, hay un interesante discurso, el papel que había tenido esas mujeres, y en función de que va a asumir como legisladora, Calvino de Gómez es reemplazada por la señora Elena Nicosia, que va a ser la última delegada censista. Y aquí voy a decir 2 cosas solamente. Esta delegada censista, que es Elena de Nicosia, o sea, ¿qué acontece en este contexto? En este contexto, poco tiempo después, estamos en febrero, cuando asume Nicosia, a mediados de año va a morir Eva Perón. La muerte de Eva Perón genera un vacío político y un enorme impacto en la organización política del peronismo femenino, que primero va a dirigir Perón y después va a dirigir Parodi, me refiero al partido a nivel nacional, y el peronismo se encuentra en un particular contexto económico. En este periodo se está lanzando el segundo plan quinquenal, se está realizando el Congreso de la Productividad y la Seguridad Social, y el segundo plan quinquenal va conjuntamente con un plan de austeridad. Y entonces vamos a ver cómo las unidades básicas femeninas durante la gestión de Nicosia van a dedicarse fundamentalmente a difundir el segundo plan quinquenal, a dirigir la mayor parte de sus discursos digamos, a lograr que las mujeres economicen en sus compras. Es muy interesante leer lo que el propio Perón dice: economizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo imprescindible, no derrochar alimentos que llenen los cajones de basura, no abusar en las compras de vestuario, efectuar compras donde los precios son menores como cooperativas, mutuales y proveedurías, desechar prejuicios y concurrir a las ferias y a las proveedurías. Y entonces, el accionar de las unidades básicas en ese momento se dedica fundamentalmente a difundir, se centra en el tema de la economía familiar. Hay un interesantísimo análisis de Carolina Barri respecto a esto. El mensaje de la delegada censista es sumamente claro. Concretamente, en Nicosia dice, lo tenía anotado por aquí, todos podemos trabajar, tenemos que producir más, tenemos que consumir menos, tenemos que fomentar el ahorro, y hay permanentemente actos de divulgación del plan. Tras la muerte de Eva Perón, viene toda una etapa de ritualidad en torno a su muerte. Perón visita la provincia nuevamente en el 53, y en el 54 la provincia recibe la visita de la secretaria política del Consejo Superior del Partido Peronista Femenino, Nelly Domínguez de Miguel, y en las elecciones del 54 ya la presencia de mujeres es contundente. Tenemos como senadoras provinciales a Ana Valverde de López, Teresina Volati de Lancestremere, Lucía Burgos de Fies y María Cristina Jiménez de Medina, Delia Loza, Felicita Balcarce. Como diputadas nacionales
Celia Alperín de Goletti, Soledad San Román de Fallótico, María del Carmen Mola, es decir, hay una representación femenina importante en la provincia. Bueno, creo que me he excedido del tiempo. Lo que me interesaba, para cerrar, digamos, y quisiera pasarle algunas fotografías que me parecen interesantes, lo que me interesaba aquí es destacar, hay una serie de estudios que trabajan el tema del peronismo, Carolina Barri, Susana Bianchi, Navarro, Silvia Palermo, Karina Ramanciotti, Adriana Alejandra Balobra, y en el caso de Córdoba, María Inés Pineta, que tiene publicaciones 2017 y otras más recientes, que también trabaja estas etapas del peronismo femenino. Poder ver las particularidades que presenta. Evidentemente, las fuentes que usamos son fuentes limitadas. Gran parte de la documentación perteneciente al Partido Peronista Femenino, que por supuesto fue tras la Revolución de 1955 proscripto junto al Partido Peronista en general, gran parte de la documentación ha sido destruida, al igual que gran parte de la documentación de la Fundación Eva Perón, porque por lo tanto hemos perdido esos informes que estaban obligadas a dar semanalmente las delegadas censistas, y hemos perdido también, hay un tema que no desarrolle, pero bueno, será para otra oportunidad, el material que circula en las unidades básicas a través de estas. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Reconstruir este tema, tener en cuenta también que no son las únicas mujeres que participan, sí es el único partido que les da un lugar importante, no es el único partido que le da un lugar importante, sí le da un lugar importante el Partido Comunista, en lo político, hasta el punto que ya en el año 28 lleva como candidata a presidente una mujer, y en el 54 como candidata a vicepresidenta, recuerden que hay que elegir una mujer, pero que no tiene un peso electoral importante en la provincia, aunque es importante en la provincia, y sí es muy remiso a darle participación la Unión Cívica Radical a las mujeres. Vamos a ver si logro pasar, porque no domino demasiado esto, la fotografía. Por ahí tenía la indicación de qué tenía que hacer, tenía un papelito, qué tenía que hacer, acá lo encontré. Lo único, Patricia, si puede ser rápido. Lo único, perdón, que si puede ser rápido, porque hay un par de preguntas, entonces si tenemos tiempo dale, que sea... no, pero sí, pasar las fotos. A ver, espera. Me presentará, a ver, me paro en la foto. Estoy parada en la fotografía, pero no me sale presentar ahora una ventana, y aquí me quiteo la foto y pongo compartir. Compartir. Sí. Ahí está la vez. ¿Se ve? No, todavía no. Ahora está empezando. Ahora está empezando. Bueno, las voy a pasar sumamente rápido. La primera foto que tienen ustedes allí muestra estas precursoras, la Lantieri, Moró de Justo, Grierson, las precursoras del movimiento sufragista en nuestro país. Estas son fotos de algunos de los diarios, tienen muy mala calidad, pero son fotos que uno saca para hacer sus investigaciones. En este caso del diario Los Principios, acerca del voto femenino. ¿Se ven o se ven muy chiquitas? Se ve un poco borroso, como que le tarda para... las puedo agrandar. Ahora se ve bien, ahora se ve bien. No, está bien así. Ahora se ve bien, si la agrando, ahí está. Ahí. Bueno, esos papelitos blancos que ven son los que yo agrego con anotaciones, pero se prepara un movimiento en favor del voto. Estamos todavía en el año 45. El voto femenino se debería tratar en la Cámara de Diputados, se refiere al provincial. Lo que ven aquí, ustedes, ¿ven cuando se lo acerco? Si lo acerco, ¿la ven más grande? Se ve más grande cuando... se ve está. más grande cuando acerca Patricia, pero tiene que dejar la imagen quieta un segundo, porque si no, no se llega a estar más despacito. Bueno, esto es una página del diario de sesiones de la Cámara de Diputados, que en ese momento preside el señor Antinucci,
y que donde se empieza a discutir el voto femenino en la provincia, darle la posibilidad de elegir a las mujeres. Esto que ven ustedes aquí es el saludo. Yo leí una parte del discurso que Eva Perón hace en su primera visita a la provincia de Córdoba, cuando va a inaugurar un hospital en Altagracia y en la capital. Este es un pedido que realizan las mujeres comunistas, para que se dé el voto a la mujer. Entregan un petitorio al gobernador en el momento en que se está discutiendo en diputados el voto femenino a nivel provincial. Y esto es cuando ya se ha otorgado el derecho al voto. Este es también de los principios, y aquí el diario relata cómo Eva se está discutiendo el voto a nivel nacional, y cómo Eva dice, se anuncia que la señora del presidente de la República seguirá las alternativas del debate desde un palco en el recinto legislativo. Estamos en la previa de la aprobación del derecho al voto el 23 de septiembre del 47 a nivel nacional. Hay varios artículos del diario Los Principios donde se pregunta todavía, ¿debe la mujer intervenir en política? Y ahí está todo ese cuestionamiento que yo decía, bueno, si interviene y deja el hogar, se produce un problema porque bla, bla, bla. Voy a pasar rápidamente estas fotos. Aquí hay una foto en la que se refleja la actividad de la doctora Chamorro cuando va a organizar el movimiento peronista femenino, la unidad básica en Río Cuarto. Ella recorre toda la provincia, o sea que tenemos, ¿ves? Allí viaja antes a Río Cuarto, allí viaja a Cruz del Eje, la delegada censista. Aquí le encontramos a Chamorro, esta es Chamorro, pronunciando a la doctora Chamorro un discurso, discursos que, insisto, tienen un claro carácter político. Voy a dejar, aquí lo tenemos a la doctora Chamorro cuando clausura los actos de formación política. Esto es cuando se proclama la fórmula presidencial para la segunda presidencia, y la doctora Chamorro está con el gobernador de Gabriel San Martín, la doctora Chamorro, un diputado provincial y un miembro del partido peronista. Voy a pasar las fotos de diario para pasar a las otras, como tenemos poco tiempo. Bueno, estas fotos las pudimos extraer del archivo de gobierno de la provincia, del archivo histórico, perdón, de la provincia de Córdoba, donde está el faro, y las utilizamos para una exposición que se hizo en el Museo Dionisi. Estas son algunas fotos que nos muestran, en este caso, por ejemplo, la inauguración de una unidad básica, y si nosotros nos acercamos, vemos que es en Jean Funes, ¿sí? Es más o menos la característica similar. Van las mujeres portando carteles, en la distribución de los carteles tiene mucho que ver. Los provee en general el Buró de Difusión, que hace todo un acto de difusión de estas cuestiones. Aquí vemos a las delegadas censistas, cuando ya al final del mandato de la doctora Chamorro, viajan a Buenos Aires para encontrarse con Eva Perón, y lo que significaba ese viaje para estas mujeres solas. Aquí vemos la organización de un acto del 17 de octubre, previo a las elecciones de 1951, que son las que van a llevar, que van a llegar al poder a Luchini, en 1952, y por eso lo vemos. La que está allí es Rosa Calviño de Gómez. Esta es la foto que sale en el flyer, ¿no? Ahí está esta foto, esta es la que sale en el flyer. El señor que está atrás es Luchini, candidato a gobernador, y que es un acto del 17 de octubre. Aquí vemos al público que asiste al acto, munido de carteles, ¿sí? Lo podemos ver, ¿ves? Partido Peronista Femenino presente, Unquillo, los lugares de procedencia. Esto que vemos aquí es un costurero, el costurero a Perón, que se inaugura durante la gestión de Chamorro con ese gran acto. Después se inauguran otros costureros durante las otras gestiones.
Esta foto es de alguna, el costurero no solamente era un lugar donde se enseñaba corte, confección, lencería, telares, sino que también era un lugar donde se daban clases de alfabetización. Este es el tren justicialista, cuando está atravesando Córdoba. Aquí estamos en medio de una campaña, seguramente con la fundación de una unidad básica, y si yo me acerco, veo que los autos están bloqueados, como lo dicen ahora, y allá aparece el Buró de Difusión. El Buró de Difusión es un organismo central. En este caso también es un acto peronista y vemos delegaciones de Dean Funes, ¿sí? Son todos, este es un acto en el interior, vemos cómo está el tocadisco. Normalmente los actos eran presididos de la marcha peronista, y vemos en los carteles Perón y Evita, y de Uña, porque es Luchini de Uña, estamos en medio de la campaña que va a llevar al gobierno a Luchini, siguen con actos femeninos. Esta foto me encantó también porque capta cuáles son los sectores. Uno podría ponerse a charlar sobre la importancia de la fotografía y lo que nos pueden decir las fotografías acerca de qué sectores apoyar. Estos dos que voy a pasar son misas. Aquí vemos a la delegada censista en primer plano, Calvino de Gómez, cuando se empiezan a hacer las misas por la salud de Eva Perón, que ya a esa altura ya empieza a sufrir su problema en el 50, o antes quizás, pero en el 50, fines del 51 ya es un problema agudo. Aquí vemos una librería donde está a la venta su libro, La razón de mi vida, y las últimas fotos son fotos en las que descubrimos bustos de Eva Perón. Habría más fotografías y podríamos detenernos en cada una de ellas, porque es interesante hacer historia también a través de la foto, pero bueno, vamos a escuchar algunas de las preguntas de las que quedan, porque me excedí en el horario. Te escucho. Muchas gracias, Patricia, muy interesante. Bueno, hay varios comentarios al respecto, me gustó mucho. Paso a las preguntas rápido. Pregunta María José: ¿qué importancia tuvo el efecto del Partido Peronista Femenino y Eva Perón en la apertura real de espacios dirigenciales dentro del peronismo de Córdoba? ¿En la apertura de espacios dirigenciales dentro del peronismo de Córdoba? No alcanzo a entender la palabra. ¿De espacios? Dirigenciales. Dirigenciales, sí. Dentro del peronismo de Córdoba, y cómo el proceso de incorporación de las mujeres impactó en la UCR de Córdoba. Bueno, a ver, el hecho de que la mujer fuera incorporada a la vida política sí tuvo una incorporación a espacios dirigenciales en el sentido de formar parte del poder legislativo, como lo dije recién, tímidamente en la elección de 1951 y de manera más contundente a nivel provincial, en la Cámara en el Legislativo Provincial, en la elección de 1954. Pero, digamos, no significó que la mujer ocupara, digamos, espacios de dirigencia a nivel de la estructura burocrática del Estado, desplazando en la jerarquía a los varones. Eso dio lugar, no lo he estudiado el tema, tendría que estudiarlo mucho más detenidamente, pero no fue automático. Además tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo extremadamente corto, parece largo cuando uno le expone, pero va del año 46 al año 52. ¿Y por qué lo corto en el año 52? Porque la muerte de Eva Perón significó un vacío muy importante en la organización de las unidades básicas femeninas. A tal punto que en el año 54 encontramos a la inspectora diciéndole a la unidad básica que tienen que reactivar la cuestión de la afiliación. Yo creo que no significó una entrada masiva al aparato burocrático del Estado, creo, porque lo tendría que estudiar, tendría que analizar la composición de los distintos ministerios y ver qué peso tuvieron las mujeres en el aparato burocrático del Estado provincial o municipal en ese periodo. Bueno, gracias, Patricia. Otra pregunta de Loreta Giannone. Además del discurso de Chamorra, ¿existió alguna tendencia más uniforme de un grupo compacto que en el interior del feminismo rompiera con el feminismo maternalista? Y en el caso que lo haya habido, ¿se encontraron algún espacio de expresión en la prensa? Por ejemplo, en la prensa.
Bueno, a ver, en eso quiero hacer una aclaración. Eva, en realidad, y el peronismo en realidad, no rompe. A ver, tenemos que verlo desde dos perspectivas. Por un lado, las acciones, que son acciones de ruptura, sacar a la mujer al espacio público, sacarla a afiliar, movilizarla, son acciones de ruptura. Y por otra parte, el peronismo no rompe con el feminismo maternalista, con esta idea de que la mujer iba a extender, que la función primordial de la mujer era extender sus capacidades del espacio privado, maternales, del hogar, de cuidado y demás, al espacio público. No en vano, dos figuras paradigmáticas del peronismo van a ser las enfermeras, por ejemplo, y las maestras. Y si nosotros, hay un libro muy interesante que analiza la gráfica en el periodo peronista, y nosotros vamos a ver que en esa gráfica del periodo peronista la mujer, o sea, la obrera ya no aparece como la obrera famélica que la fábrica explota, sino que a veces aparece como una obrera que ha logrado sus derechos, ¿no? Hablando de las trabajadoras. Pero la mujer aparece a su vez en el hogar, y fíjense ustedes en los libros, en la gráfica del peronismo, incluso en los libros que se distribuyen en las escuelas, el hogar, el esposo sentado, la mujer en la máquina de coser, el hijo, es decir, aparece en una clara función doméstica, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros podemos ver, como lo dije recién, que cuando uno analiza cada uno de los discursos de Chamorro, de Calviño de Gómez, en menor medida de Nicosia, pero también, ahí tendríamos que hacer un análisis más fino, porque Nicosia lo que está diciendo, porque tiene que implementar el plan de austeridad, es que las mujeres tienen que gastar menos, tienen que hacer más cosas en el hogar, hay un objetivo específico ahí. Pero en los discursos estas mujeres no evidencian un maternalismo político. No hacen alusión a su hogar, no hacen alusión a su maternidad, no hacen alusión a su capacidad de modalizar el voto. Hacen alusión a su participación al lado del varón. No sé, y hay otra cosa también. No lo he dicho aquí, pero hay una distancia notable, por lo menos en las primeras épocas, ¿no? Cuando hablamos de los centros femeninos, entre el discurso de estas primeras mujeres peronistas y las comunistas. Las comunistas tienen otro discurso totalmente diferente. Las comunistas ya hablan de patriarcado, las comunistas hablan de reparto de tareas domésticas, las comunistas, es decir, sería interesante, es un tema que estoy estudiando, hacer una comparación entre los discursos, pero sí son una ruptura. Y el radicalismo, a pesar de tener a la hija de Sabatini como un personaje central y feminista en este periodo, me refiero a Clotilde Sabatini, es bastante remiso a la incorporación de las mujeres. Las mujeres participan, pero incluso van a sostener conflictos con el Partido Radical porque presenta ciertas reticencias a su incorporación. Y es más, no tienen candidatas en la elección del 91. Y ahí Mónica Banzini veo que da la frase ni Dios, ni mujer, ni marido. Efectivamente, las mujeres anarquistas publican a fines del siglo XIX un periódico del que quedan pocos números, que se llama La Voz de la Mujer, que cuando lo leemos, eso sí es una ruptura absoluta. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Y hace una crítica terrible y lapidaria respecto incluso de las organizaciones sindicales, y bueno, sería para charlarlo en otro lado. Otra pregunta de Inés Achával. Dice, pensando en la frase de Chamorro sobre los enemigos, la pregunta es si pudiste ver en las fuentes qué tipo de relación tenían las unidades femeninas y sus líderes con las otras mujeres opositoras, radicales, demócratas, comunistas y socialistas. Y si se planteaba de alguna manera una solidaridad de género o era solo de conflicto. A ver, yo no pude hablar, no tengo tiempo de hablar de los materiales con los que cuentan. Las unidades básicas femeninas tienen toda una tarea de adoctrinamiento, estoy tratando de encontrar los datos, tienen toda una tarea de adoctrinamiento para lo cual cuentan con un conjunto de materiales que les envía el partido y hay una cantidad de tópicos que están como preestablecidos, ¿no? Esta idea de nosotros y los otros, esta idea de identificar
a los enemigos y de clasificar quiénes son enemigos, lo vemos, o sea, toman el discurso de Perón, en ese sentido, y transmiten el discurso de Perón. Perón claramente define a un enemigo, el enemigo es un enemigo que además se va redefiniendo, el enemigo es el comunismo, el enemigo es la oligarquía, el enemigo es el imperialismo, y se va redefiniendo de acuerdo al momento. Esta identificación que hace Chamorro de los tres enemigos que tiene la patria es propia de la liturgia, digamos, para decirlo de algún modo, peronista del momento. ¿Sí? No sé cuál era la segunda parte de la pregunta. Ah, y si tienen relación, no he encontrado que a ver, más allá de lo que pudiera parecer de que el peronismo tiene una actividad de persecución al comunismo, que efectivamente la tiene durante el golpe del 43 al 46, sí, efectivamente está. El Partido Comunista continúa actuando en la provincia de Córdoba durante el periodo peronista. El Partido Comunista solicita autorización para realizar sus actos, incluso los funerales de Stalin se realizan con toda pompa en las organizaciones del Partido Comunista, y las mujeres comunistas se pronuncian hasta el año 55. Me he encontrado, haciendo el seguimiento, que no lo he solamente localizado las fuentes, pero no las he trabajado, pero no que tuvieran un contacto directo entre comunistas, radicales y peronistas. Bien, gracias Patricia. Y Ana Giotti, perdón, comenta de las mujeres siempre con las tareas de cuidado como algo natural, y se pregunta qué tiempo le podía quedar a la mujer para participar en las decisiones políticas cuando ya tenía una tarea tan pesada. Y además, si la participación política de las mujeres se consideraba como una actividad secundaria. A ver, el accionar en las unidades básicas, por lo menos entre el año 49 y el año 52, 53, fue extremadamente intenso. Porque fue intenso el acto de censar. Porque estamos hablando de 400 unidades básicas y porque estamos hablando de que las elecciones del 51, estas mujeres que por primera vez votaban logran que el 50%, más del 50% de las mujeres votaran al Perón. O sea que eso debe haber llevado tiempo. La fuente con la que yo he trabajado dice que las unidades básicas tenían un horario de 8:20. No te olvides que dentro de las unidades básicas había colaboradoras. Estaba la subdelegada, había obligaciones. A ver, de formación doctrinaria solamente podía dar la subdelegada. O sea, no todas podían hacer todas las cosas, pero habían colaboradoras. Esas mujeres, a su vez, muchas de ellas, yo creo que lo dije, eran empleadas del Estado, trabajaban en algún estamento del Estado que seguía pagándole los salarios. Había pocos puestos rentados en las unidades básicas. Ese es todo un tema que hay que dirimir. Pero evidentemente a las mujeres les significó, insisto, un esfuerzo cíclope. Y debe haber significado un enorme esfuerzo de dejar el espacio hogareño. Sobre todo estamos hablando de mujeres de la élite que podían pertenecer a asociaciones de caridad, como la Sociedad de Beneficencia y otras, o asociaciones de la iglesia que tenían aceitado el tema de dejar sus espacios domésticos, que además los tenían cubiertos con otro personal, probablemente, y accionar en otros espacios. Estamos hablando de mujeres de condiciones económicas de clase media, clase baja, estamos hablando de obreras, y si ustedes se fijaron en las fotografías, todas están con niños, ¿eh? En las fotografías siempre hay niños, y en las unidades básicas también. Y por eso las unidades básicas hablaban de tener nurseríos o espacios para el cuidado de los niños. Bueno, hasta ahora esas son las preguntas que han hecho en el chat. No sé si alguien quiere aprovechar a hacer alguna pregunta por micrófono, ya que no creo que parezcan infiltrados. No sé si hay alguna otra pregunta. La que quieran hacer, y bueno, ha sido mientras la piensan, y en función de no detenerlas más, porque esto virtual es horrible.
Para las personas que tienen mi edad, hay que encontrarse cara a cara, esto es otra cosa. Cuando hablamos de este tema, me acuerdo en el Museo Dionisio que hubo muchas mujeres, fue mucho más, más activo, porque claro, es el cara a cara. Pero bueno, esta es la oportunidad que tenemos ahora y bueno, ha sido para mí un placer poder dar algunos datos, contarles algo de lo que aconteció en la provincia, que no es el todo, que tiene sus lagunas, que hay que seguir investigando, que hay otras investigadoras cordobesas que lo están tratando, algunas de ellas ya las nombré, y que, bueno, a quien le interese puede realizar búsquedas. Internet nos permite realizar esas búsquedas. Los libros son muchísimos, los de Carolina Barri, Evita Capitana es bellísimo, Adriana Valora también, del hogar a las urnas, tiene bueno, y hay una pila de libros que son interesantísimos de leer. Bueno, aparentemente no hay más. Bueno, te queremos agradecer mucho por la charla, Patricia. Muy buena, muy interesante. Gracias a todos los asistentes por estar. Y bueno, nos veremos en Bueno, quiero próximas charlas. agradecerles a todos los asistentes por haber estado, porque bueno, lo que nosotras investigamos justamente si no lo podemos ofrecer y contar, carece absolutamente de sentido. Así que muchísimas gracias a todas las compañeras que se han acercado y compañeros y correligionarios también, ¿por qué no?, a escuchar esta charla. Así que bueno, no falta la oportunidad que nos encontremos cuando logre reconstruir a las mujeres comunistas y su accionar, probablemente tengamos otro encuentro. Ahí hay la gente que se está agradeciendo y felicitando, digamos, por el chat. Y por las dudas, claro que vamos a subir esta charla a la página de YouTube del Centro de Estudios Históricos. En estos días vamos a estar haciendo eso, en el caso de que quieran volver a verlo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que ahora nos desconectamos. ¿Ah? Dale. Dale. Muchas gracias por participar. Gracias a todas las que escucharon y están agradeciendo, y a Franco. Otra cosa para las que quedan. Mi correo, creo que estaba en el flyer o no, pero por ahí, algunos de estos trabajos de los que yo estoy hablando, que los tengo en PDF en mi compu, si alguien me escribe, se los puedo enviar. Mi correo es Rogio, Patricia, tal cual como suena, en minúscula, @gmail.com. Si a alguna le interesa tener estos trabajos, yo se los puedo enviar en un PDF, no tengo ningún problema. Perfecto, gracias, Patricia. Bueno. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, nos vemos.